Fui la esposa de Néstor en mi vida pasada, y él me despreció durante la mitad de ella. Me odiaba porque usé un embarazo para forzarlo a casarse conmigo, culpándome de haberlo alejado de su primer amor y de haberlo atrapado en un pueblo pequeño, llevando una vida sin brillo como un comerciante modesto. Yo lo odiaba porque pasaba sus días bebiendo, apostando y teniendo aventuras, sin preocuparse por nuestra casa, y permitiendo que su familia desagradecida me humillara. Entonces, un accidente ocurrió, y ambos regresamos al pasado, cargando todo el rencor que sentíamos el uno por el otro. En la ceremonia de graduación, nuestras miradas se cruzaron brevemente entre la multitud antes de que cada uno girara en dirección opuesta, avanzando sin dudar hacia el destino que habíamos elegido. Espero que, esta vez, ninguno de los dos se arrepienta. Capítulo 1. El día que decidí quedarme en la ciudad para trabajar, mi madre me agarró la cara y me llenó de besos. Emocionada, mi buena hija, dentro de unos años me lo vas a agradecer, y ya deja de ser la sombra de Néstor, siguiéndolo a todas partes. Escucha a tu madre, ese chico no vale la pena. Después de darme el consejo, se fue a la sala y le gritó a mi papá, que estaba en la cocina. Hoy agregamos pescado estofado al menú. Empieza a cortar los chiles y el jengibre. Voy al mercado a buscar el pescado. Van. La puerta se cerró, y mi papá asomó la cabeza desde la cocina, con una espátula en la mano. Parecía un hombre que dominaba el calor del hogar. Por fin nos escuchaste. Ja ja ja. Al ver la sonrisa tonta y satisfecha en su rostro, sentí un nudo en la garganta, y las lágrimas se acumularon en mis ojos. En mi vida pasada, no los escuché. Me empeñé en ir a salvar a Néstor, que estaba siendo acorralado por unos matones. Mi papá, incapaz de quedarse tranquilo, me siguió en secreto. Yo usé mi cuerpo para proteger a Néstor, que estaba atrapado contra la pared del callejón, pero los golpes que esperaba nunca llegaron. Cuando me di la vuelta, vi que mi papá había recibido el golpe en mi lugar. Un palo le golpeó la cabeza con fuerza, y la sangre comenzó a brotar al instante. En el hospital, no pudieron salvarlo. Mi madre, que tenía una enfermedad cardíaca, murió al día siguiente de pura tristeza. Al recordar aquello, las lágrimas cayeron sin que pudiera evitarlo. Me dije a mí misma, Mónica, esta vez, tienes que hacerlo mejor. Sin dudarlo, marqué el número del gerente de recursos humanos. Señor, ya lo pensé bien. Estoy lista para comenzar a trabajar cuando sea necesario. Capítulo 2. En mi vida anterior, gracias a mi destacado desempeño durante la pasantía, recibí una oferta de una empresa cotizada en bolsa antes de graduarme. El salario y los beneficios eran excepcionales, pero mi amigo de la infancia, Néstor, enfrentó el desempleo inmediato después de graduarse. Más tarde, me dijo que planeaba regresar a su pueblo natal para heredar el negocio familiar de construcción y me pidió que renunciara a mi trabajo de 20,000 yuanes al mes para seguirlo. El amor puede convertir realmente a una mujer en una tonta. Renuncié a un futuro prometedor y lo seguí de vuelta a su pueblo natal. El mismo día en que rechacé la oferta de trabajo, Néstor me dijo esa misma noche que había cambiado de opinión. No iba a regresar al pueblo. Quería quedarse en la ciudad. Me habló de todas las oportunidades y de cómo podría pedirle dinero prestado a su padre para iniciar un negocio de construcción allí. Era demasiado ingenuo. Los proyectos en la ciudad eran mucho más complicados que los del pueblo. En esta sociedad, sin conexiones, no se puede avanzar. Esa noche, sus padres vinieron a verme rogándome que lo convenciera de cambiar de opinión. Así que fui. Y fue entonces cuando lo vi siendo empujado a un callejón por unos matones. Esa noche marcó el fin de mi familia. Mi padre, preocupado por mí, me había seguido en secreto. Usé mi cuerpo para proteger a Néstor, pero los matones no me golpearon a mí, sino a mi padre. Un golpe en la cabeza le hizo sangrar profusamente. No sobrevivió. Mi madre, que tenía una enfermedad cardíaca, murió al día siguiente del impacto y la tristeza. Los padres de Néstor estaban abrumados por la culpa. Cuando Néstor se recuperó y se enteró de que mi familia había sido destruida por su culpa, se sintió responsable. Para compensarlo, me propuso matrimonio. La noche antes de nuestra boda, tuvo dudas y quiso cancelar todo, pero bajo la presión emocional de sus padres, se casó conmigo. En ese momento, él era todo lo que tenía. Puse todo mi corazón en él, sin darme cuenta de que se estaba volviendo cada vez más distante. 2 meses después de casarnos, descubrí que estaba embarazada. Néstor no estaba preparado para ser padre. Decía que era mucha presión, pero yo sabía la verdad, no era presión. Simplemente no estaba listo para dejar de divertirse. Hice una cita para abortar, pero mi suegra apareció a tiempo para detenerme. Hija, te vi crecer. Néstor puede ser un tonto, pero tú no puedes hacer tonterías también. No puedes abortar. Es el primer nieto de la familia. Lágrimas de gratitud corrieron por mi rostro, ignorando el destello de malicia en sus ojos. Entonces,
Me quedé en casa preparando el parto. Los meses de embarazo pasaron volando, y pronto tenía en mis brazos a un par de mellizos, un niño y una niña. Comencé mi confinamiento posparto, amamantando y enfrentando todas las responsabilidades grandes y pequeñas por mí misma. Manejé todo sola. Nunca delegué tareas a nadie. 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mis mellizos habían aprendido a caminar y a hablar con frases entrecortadas. Durante esos 3 años como madre, llegué a una dura conclusión: mis suegros, quienes constantemente decían que me trataban como a su propia hija, hicieron por mí mucho menos de lo que mis padres hicieron jamás. Cada vez que compraba algo para los niños o la casa, mis suegros siempre tenían un comentario sarcástico preparado. Así que decidí recuperar mi independencia financiera y le dije a Néstor que quería volver a trabajar. Él estuvo de acuerdo. Con emoción y esperanza, comencé a enviar currículos. Cuando recibí mi segunda oferta de trabajo, pensé que las cosas finalmente estaban mejorando. Pero fue entonces cuando mis suegros enfermaron repentinamente y tuvieron que ser hospitalizados. Néstor me dijo que, como madre, debía entender mis responsabilidades. Esperaba que me quedara en casa para cuidar de sus padres y de nuestros hijos. Déjalo de ganar dinero en mis manos, dijo con confianza. Por dentro, estaba furiosa, pero para proteger su supuesta dignidad, no expuse la verdad. Su imagen de exitoso gerente de proyectos era una fachada. En realidad, cada mes dependía del dinero de su familia, pero como la mayor parte de los ahorros de mis suegros estaban invertidos en proyectos de construcción, no había mucho efectivo disponible. Así que, entre cuidar de los ancianos y criar a los niños, trabajé arduamente escribiendo artículos y enviándolos a revistas. Los pequeños y dispersos pagos que recibía apenas mantenían a flote el hogar, pero los gastos mensuales de Néstor eran astronómicos, una carga casi imposible de soportar. Él siempre me decía: ya casi, los fondos del proyecto están por salir. Luego me pedía más dinero, como si fuera lo más natural. Cuando me negaba, se enojaba. A veces me golpeaba y me gritaba que, si no lo ayudaba, todo el dinero que había invertido se perdería. Si la familia colapsa, tú tampoco te salvarás, decía, agregando que tendría que compartir la deuda. No tuve otra opción. Vendí el único apartamento que me dejaron mis padres. Ese dinero fue directo al agujero sin fondo que era la familia de Néstor. Afortunadamente, con el tiempo, mis ingresos como escritora aumentaron gradualmente, y logré criar a mis hijos, sobreviviendo apenas. La presión económica en casa era como una montaña gigante, sofocándome. Néstor derrochaba el dinero de mis regalías mientras se burlaba de mi trabajo. ¿A tu edad, todavía escribiendo esas novelas basura y de baja categoría? Enojada, le respondí: si tanto desprecias este dinero, entonces no lo uses, gánatelo tú mismo. Avergonzado y furioso, me golpeó de nuevo. En la quietud de la noche, me acurrucaba en un rincón, llorando en silencio como un payaso patético escondido en la oscuridad. Néstor y yo habíamos crecido juntos. Éramos los típicos amigos de la infancia que debían ser inseparables. ¿Cómo fue que nuestra vida terminó así? No lo podía entender. En mis novelas, el matrimonio nunca era la tumba del amor. Le decía a mis lectores que persiguieran la luz y superaran los desafíos de la vida, pero en la realidad, mi amor por Néstor había desaparecido hace tiempo, consumido por las cargas familiares, los niños, los suegros y las preocupaciones del día a día. Si no fuera por mis hijos, me habría rendido hace mucho tiempo. Después de una discusión especialmente violenta, Néstor casi no regresaba a casa. Cada vez que lo hacía, apestaba a alcohol, borracho y tambaleándose. Entraba a la habitación con un látigo y me golpeaba frente a los niños. Solo cuando, temblando, abría el teléfono para transferirle dinero, se detenía. A pesar de todo esto, los gemelos, mi único consuelo emocional, no mostraban afecto por mí. De hecho, en sus ojos había un rastro de desprecio cada vez que me miraban. Cuando estaban por entrar a la secundaria y les faltaba solo un punto para ser admitidos en la mejor escuela, me humillé suplicando a los profesores e incluso arrodillándome ante el director. Finalmente, aceptaron. Estaba tan feliz que, al llegar a casa, pelaba fruta para ellos, solo para recibir sus miradas de desdén aún mayores. Mamá, ya controlaste la vida de papá, ¿ahora también quieres controlar la nuestra?, espetó mi hija. Mi hijo añadió: exacto. ¿De qué sirve una buena escuela? ¿Crees que buenas calificaciones garantizan una mejor vida? Al final, seguiremos siendo esclavos de otros. Si no hubieras obligado a papá a casarse contigo usando la muerte de los abuelos, ¿nuestra familia estaría así de mal? En ese momento, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Había dedicado mi vida entera a ellos, y en lugar de agradecimiento, lo único que recibía era resentimiento. Salí de casa, aturdida y deshecha, olvidando incluso tirar el cuchillo de frutas que tenía en la mano.
Cuando llegué al estacionamiento subterráneo, vi el BMW negro de Néstor balanceándose de un lado a otro en la distancia. Fruncí el ceño y me acerqué. De repente, una mano de mujer golpeó la ventana empañada, dejando marcas de humedad en el cristal. Había una mujer en el coche de Néstor. La respuesta era obvia. Poco después, el coche dejó de moverse y un Néstor satisfecho yacía en el asiento trasero abrazando a una mujer con la ropa desarreglada. ¿Cuándo te vas a divorciar de tu esposa?, preguntó la mujer. Néstor se rió. ¿Para qué apurarse? ¿Por qué deshacerse de una sirvienta gratis? La mujer rió también. Tienes razón, no le diste dote cuando se casaron, ¿verdad? Solo un simple certificado de matrimonio, sin joyas ni una boda decente. Y después de todos estos años, ha criado a tus hijos, cuidado de tus padres y todavía gana dinero para que lo gastemos. Néstor se carcajeó. Entonces, mejor no nos divorciemos, dejémosla mantenernos. Abrí la puerta del coche, sonriendo fríamente. ¿Qué opinan? ¿Es afilado este cuchillo de frutas? Sus rostros palidecieron de terror. Los apuñalé a ambos, 19 veces a cada uno, un total de 38 puñaladas. La próxima vez, intenten ser mejores personas. Después de matarlos, me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta y encendí el aire acondicionado. Me quedé dormida sin dolor. En mi próxima vida, espero no encontrarme con Néstor, pero si lo hago, lo juro, lo mataré de nuevo. Capítulo 3. Mónica, Mónica, ven a comer pescado. ¿En qué estás pensando? La voz de mamá me sacó de mis pensamientos. Olí el aire. Huele delicioso. Mamá, papá, acabo de tener un sueño muy largo. Les conté la historia de mi vida pasada, disfrazándola como un relato ficticio. Después de todo, en mi vida anterior solo fui una escritora mediocre de baja categoría. Cuando terminé, ambos quedaron en silencio, claramente atrapados en la historia. Mónica, dijo mamá, poniendo un trozo de pescado en mi plato. En cuanto terminemos de comer, nos mudamos toda la familia. Nos iremos a la ciudad donde trabajarás. Me quedé atónita. ¿Mudarnos? ¿Y qué haremos con la casa? Papá encendió un cigarrillo, como si acabara de tomar una gran decisión. Qué curioso, esto me resulta familiar, como si lo hubiera soñado hace 4 o 5 años. Vendamos la casa. Comenzaremos de nuevo en la ciudad y no seremos más vecinos de la familia de Néstor. Son demasiado aprovechados. Con la decisión del jefe de la casa, yo, como hija, no tenía objeciones. Mis padres siempre fueron del tipo decidido. Esa misma tarde, empacamos nuestras cosas. Subimos al auto de papá y nos dirigimos a mi nueva ciudad. Un buen amigo de papá ya había conseguido un apartamento económico para nosotros. Justo antes de irnos, nos topamos con la familia de Néstor regresando a casa. Oh, ¿se mudan? ¿A dónde van? La madre de Néstor se acercó con el ceño ligeramente fruncido. Mónica, ¿no te preocupa que otra mujer se lleve a mi hijo mientras estés lejos? Es muy popular en la escuela, ¿sabes? El padre de Néstor se unió a la conversación con una sonrisa. Mónica, escuché que tu desempeño en las prácticas fue tan bueno que la empresa te contrató antes de graduarte. Eso es genial. Ya tienes un trabajo asegurado, a diferencia de mi hijo, que tiene que volver para heredar el negocio familiar. Jaja. Aunque sus palabras parecían compadecerse de su hijo, su tono y expresión decían algo muy distinto. De nada sirven tus buenas calificaciones. Al final, terminarás trabajando como sirvienta para gente como nosotros. No se preocupen por ella. Puede irse a donde quiera. No tiene nada que ver con nosotros, dijo Néstor mientras se acercaba. Al levantar la cabeza y cruzar miradas con él, supe de inmediato, él también había renacido. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y subí al auto de papá. Esta vez, viviría para mí misma. En cuanto a Néstor, que haga lo que quiera. ¿Qué tenía que ver conmigo? Capítulo 4. A medida que se acercaba el día en que Néstor abandonaría la idea de estudiar un posgrado y volvería a casa para heredar el negocio familiar, yo me iba acostumbrando al ritmo de trabajo de mi nueva empresa. Ese viernes, después del trabajo, me topé inesperadamente con la mamá de Néstor, Sandra. Me entregó una botella de agua con una sonrisa. Volviendo a casa, querida, fruncí el ceño. ¿Por qué había venido hasta aquí desde nuestro pueblo? ¿Pasa algo, tía Sandra? ¿Me estás buscando por algo? Sandra dudó y luego asintió con torpeza. Néstor no planea continuar sus estudios de posgrado. Quiere regresar a casa y trabajar con su padre en el negocio de la construcción. Bajé la mirada y fingí indiferencia. Eso suena bien. La construcción da buen dinero. ¿Dinero? Sí. Había sido lucrativo durante los últimos años, pero sabía que en los próximos años la industria sufriría un declive. Sandra negó con la cabeza. Bien, ¿qué tiene de bueno?
Hoy en día nada es fácil. Quiero que continúe sus estudios. ¿Podrías hablar con él? Contigo siempre hace caso. ¿Qué me escucha? Me reí para mis adentros. Esta mujer era toda una actriz. En mi vida anterior, había creído ingenuamente que la tía Sandra realmente se preocupaba por mí. No fue hasta más tarde que descubrí la verdad. Desde el principio había codiciado nuestra casa familiar. Por eso, después de la muerte de mis padres, obligó a Néstor a casarse conmigo. En ese entonces, yo no sabía lo maliciosa que era. La traté como si fuera mi propia madre, incluso cuidándola cuando fingió estar enferma y la ingresaron en el hospital. Tía Sandra, si Néstor sigue estudiando o no, es su decisión. No puedo cambiar su opinión. Ya le he hablado de eso antes. Le dije que si no encontraba un buen trabajo, debía seguir estudiando. Ya ha escuchado mi consejo muchas veces. Estaba diciendo la verdad y, al mismo tiempo, rechazando sutilmente su propuesta. Sandra sonrió y me acarició el cabello, como si yo siguiera siendo esa niña ingenua. Querida, si no vuelves, ¿qué pasa si Néstor comienza a salir con otra chica? ¿Por qué no me das las llaves de tu casa? Puedo ayudarte a limpiarla de vez en cuando. Luego, cuando tengas vacaciones, puedes volver y quedarte allí. Sé que te ha gustado Néstor desde pequeña, y siempre he pensado en ti como mi futura nuera. Así que, no. Tía Sandra, la interrumpí antes de que terminara. Néstor tiene su propia vida y sus propias decisiones. No voy a interferir. Eso es todo. Tengo algo importante esta noche, así que no te acompañaré a la salida. Adiós, tía Sandra. Sin darle oportunidad de responder, me giré y me marché. Esperaba no volver a verla nunca. Me daba asco. A pesar de saber que yo había decidido construir un futuro en la ciudad y que no había futuro entre Néstor y yo, aún así tenía el descaro de apuntar a nuestra casa familiar. ¡Qué asco! No miré atrás. Tan pronto como regresé a mi apartamento, llamé a mis padres para contarles lo sucedido. Papá decidió de inmediato vender la casa lo antes posible, pero como acababa de empezar un nuevo trabajo y no podía ausentarse, y no se sentía cómodo dejando que mamá se encargara sola, me entregó el título de propiedad y me dio plena autoridad para manejarlo. El día que regresé a nuestro pueblo, la tía Sandra se enteró y vino a buscarme. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero detrás de sus lágrimas había un odio tan tangible que parecía capaz de atravesarme. Capítulo 5. Mónica, ¿por qué no vuelves para convencer a mi hijo? Sandra de repente alzó la voz, haciéndome saltar del susto. Era la primera vez que la veía tan fuera de control. Supuse que se debía a que, en el pasado, nunca me había atrevido a desobedecerla directamente, ya que estaba desesperada por casarme con su hijo. Ahora que había regresado con una actitud fría e indiferente, no podía soportar el cambio. Las decisiones de tu hijo no tienen nada que ver conmigo. Sandra me miró con furia. Si mi hijo no consigue un buen trabajo en el futuro, no dejaré que tengas paz. Fruncí el ceño. ¿Cómo podía ser tan irracional? El hecho de que Néstor tuviera un trabajo o lo bueno que fuera, dependía completamente de él. Yo ya le había ayudado a planear su camino. Si no quería seguirlo, ¿cómo era culpa mía? Mientras permanecía en silencio, llegó el agente inmobiliario con un posible comprador. ¿Quién de ustedes es Mónica?, preguntó el agente. Soy yo, respondí, levantando la mano. Adelante. Llevé al agente y al comprador adentro, dándoles un recorrido detallado de la casa e informándoles sobre los alrededores y las comodidades disponibles. El comprador era un joven funcionario público que recientemente había aprobado sus exámenes y había sido asignado a este pequeño pueblo. Su familia había reunido dinero para ayudarlo a comprar una casa, sabiendo que probablemente viviría aquí el resto de su vida. En cuanto entró, se notó que quedó encantado con el diseño acogedor de la casa y me preguntó de inmediato cuánto pedía. Como era un comprador primerizo y yo tenía prisa por vender, llegamos a un acuerdo rápidamente. Sandra, que había estado al margen observando como si fuera un espectáculo, quedó atónita. Al ver que estaba a punto de firmar los papeles, corrió hacia mí para intentar detenerme. ¿De verdad vas a vender la casa? Las casas suben de valor. ¿Qué pasa si en el futuro quieres regresar? ¿De verdad estás dispuesta a renunciar a ser mi nuera? Sus intenciones eran obvias. Pensaba que había dejado de contactar a Néstor porque estábamos teniendo una pelea silenciosa. Creía que vender la casa era solo una estrategia para hacer que Néstor volviera a mí, pero estaba completamente equivocada. Su error estaba en no entender la verdadera raíz del asunto. La verdad era que, después de haber renacido, lo único que quería era mantenerme lo más lejos posible de su familia. Cuanto antes, mejor. Sin dudarlo, firmé el contrato. Esa noche, me quedé de pie en la vieja casa donde había pasado la mayor parte de mi vida, sintiendo un toque de nostalgia tirando de mi corazón. Mañana iría a la oficina del gobierno para completar la transferencia de propiedad, recoger el pago y finalmente terminar con la casa. Capítulo 6.
aunque Sandra intentó interferir con la venta de la casa. Todo lo que pudo hacer fue amenazarme. No me importaba nada más que mis padres. Así que ya no tenía el control sobre mí que había tenido en mi vida anterior. Un día, mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que me promoverían antes de tiempo para convertirme en empleada fija con un salario mensual de 20,000 yuanes. Estaba emocionada y corrí a casa para compartir la buena noticia con mis padres. Nuestra hija es una maravilla. Papá rió, radiante de orgullo. Mamá estaba igual de feliz, y su lado sentimental la venció cuando dejó caer unas lágrimas. Nuestra hija realmente nos ha hecho sentir orgullosos. ¿Quién dijo que estudiar no sirve para nada? Pero la vida siempre tiene una manera de lanzarte sorpresas. En el segundo mes de mi trabajo, la empresa me asignó negociar un contrato con un cliente. Tan pronto como entré en la reunión, mi corazón se detuvo por un momento. Vi a Néstor. Él era el cliente. A su lado había una mujer. Entrecerré los ojos para observar mejor y la reconocí de inmediato. Era la misma mujer de mi vida pasada, la que había matado en el BMW de Néstor. Jaja, se rió Néstor. Si no fuera porque me dejaste en paz, no habría conocido al amor de mi vida tan pronto. Mientras hablaba, rodeó la cintura de la mujer con un brazo y la atrajo hacia él. No dije nada. No me extrañaba que no hubiera oído nada sobre Néstor recientemente. De repente, todo tenía sentido. Él también había renacido y, al igual que yo, estaba usando el conocimiento de su vida pasada para avanzar en su carrera. Y la mujer a su lado, no era una persona común, como era de esperar. Las negociaciones del contrato fracasaron. Mi jefe estaba furioso porque Néstor era un cliente clave. Asumí que, una vez terminadas las negociaciones, la empresa asignaría a una nueva persona para continuar. Y lo hicieron, pero no de la manera que esperaba. Me despidieron. No hacía falta pensar mucho para saber que Néstor estaba detrás de esto. No esperaba que, incluso después de renacer, siguiera encontrando formas de fastidiarme y vengarse. Todo lo que quería era vivir en paz y nunca volver a verlo. Pero aparentemente, él tenía otros planes. Sin embargo, él estaba abusando de su poder para vengarse, y yo ya no era la persona que se dejaba pisotear. No les dije a mis padres que había perdido el trabajo. En su lugar, empacaba mi portátil cada mañana y salía de la casa como si me dirigiera al trabajo. Pasaba el día en una cafetería cercana, escribiendo como si mi vida dependiera de ello. Mi cabeza estaba llena de ideas. Sabía exactamente lo que los lectores querían en diferentes épocas, qué géneros y qué tramas captarían su atención. Escribía tanto para hombres como para mujeres, trabajando en 3 o 4 novelas al mismo tiempo. 6 meses después, mis ingresos por escribir se habían multiplicado varias docenas de veces en comparación con mi vida pasada. Pero no estaba engañada, sabía que este éxito no era puramente por mi esfuerzo, simplemente estaba aprovechando la ventaja de tener recuerdos de 2 vidas. Así que tomé el dinero que había ganado e invertí en Bitcoin, que recién comenzaba a ganar popularidad. En ese momento, Bitcoin era increíblemente barato. En unos años, el valor del Bitcoin aumentaría exponencialmente. Después de invertir en él, aún me quedaban 200,000 yuanes en las manos. Con ese dinero, alquilé una oficina en un edificio cercano y abrí mi propia empresa de medios. La empresa era pequeña. Mi plan era contratar a 10 escritores, proporcionarles ideas y asumir el papel del temido capitalista, porque si no lo hacía yo, alguien más lo haría. Era cuestión de sobrevivir. Pero, por supuesto, no era completamente despiadada. Era una jefa amable y generosa que trataba bien a sus empleados. Un día, después de terminar mi trabajo, me recosté en la silla para descansar un poco. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, vi que alguien me había etiquetado en las redes sociales. Curiosa, abrí la notificación, y resultó ser Néstor. Me quedé sorprendida. Néstor nunca publicaba en las redes sociales, tanto que casi me había olvidado de él. La publicación era un collage de 9 fotos de la boda de él y su prometida. Parecían tan felices, tan perfectos, tan llenos de alegría. Sandra seguía en mis contactos, así que bajé para ver su comentario. Felicitaciones a mi hijo y Zoe por encontrar su felicidad para siempre. Les deseo una vida larga y próspera juntos y muchos hijos pronto. Incluso me etiquetó en el comentario. No pude evitar reírme. Esa vieja aún no había superado el pasado, ¿verdad? Dejé el teléfono a un lado, sin querer perder más tiempo pensando en ellos. Esa noche, cuando regresé a casa, noté la tensa atmósfera en el aire. Mis padres estaban sentados en la mesa del comedor, sus rostros llenos de preocupación. ¿Qué pasa?, pregunté mientras tomaba un trozo de carne y me lo llevaba a la boca. Mamá me miró con preocupación, pero dudó en hablar. Papá, sin embargo, no pudo contenerse más. Mónica, ¿cuánto tiempo más pensabas ocultarnos esto?
Papá rara vez perdía los estribos. Mamá solía encargarse de todos los asuntos del hogar mientras él permanecía en un segundo plano como un apoyo silencioso. Esta era la primera vez que lo veía enojado así. En ese momento, me di cuenta de que ya lo sabían todo. ¿Néstor se los dijo?, pregunté, frunciendo el ceño a papá. Papá respiró hondo y no respondió. Mamá, con el rostro lleno de tristeza, contestó en su lugar. Fue Sandra. Nos lo contó ayer en la fiesta de compromiso de Néstor cuando fuimos a darles el regalo de bodas. Papá sacudió la cabeza y me miró a los ojos. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Cómo pudiste ocultar algo tan grande? Seguí comiendo con calma y luego saqué mi teléfono y les mostré el saldo de mi cuenta bancaria. Al ver el saldo de 6 cifras, mis padres intercambiaron miradas de asombro, sus rostros llenos de incredulidad. Dejé los palillos y sonreí. Mamá, papá, abrí mi propia empresa y gané un poco de dinero. ¿Recuerdan ese trabajo de 20,000 yuanes al mes? Bueno, ahora mi empresa gana al menos 50,000 al mes. Los ojos de papá se abrieron de par en par por la sorpresa. Mamá, sin embargo, le dio un golpe en el brazo. Mira cómo te comportas, gritándole a nuestra hija cuando es ella quien ha hecho algo de sí misma. Tu castigo es ir a preparar otro plato. Al escuchar eso, papá bajó la cabeza y se dirigió a la cocina. Derrotado, no pude evitar reírme. Papá, no hace falta. La mesa ya está llena de comida. A partir de ahora, no necesitan preocuparse por mí. Puedo cuidarme sola. Ambos están cerca de jubilarse, ¿verdad? Cuando estén libres, podemos hacer un viaje familiar juntos. Sí, eso suena perfecto. Con el peso de la preocupación fuera de sus hombros, mis padres se relajaron visiblemente, y la conversación rápidamente se desvió hacia chismes sobre la fiesta de compromiso de Néstor. Mónica, tengo un chisme buenísimo para ti. ¿Quieres escucharlo? Mamá me miró con una sonrisa traviesa, casi brincando de emoción. Papá, por su parte, fingía no prestar atención, pero claramente tenía los oídos atentos. Levanté una ceja. ¿Qué clase de chisme? Mamá, ¿es tan importante como para ponerte así de misteriosa? Mamá se recogió el cabello, inclinándose como si estuviera a punto de revelar un gran secreto. Por supuesto que es sobre tu antiguo amor de la infancia, Néstor. Al mencionar a Néstor, su actitud cambió por completo, y de repente parecía una de esas vecinas chismosas de los videos cortos, llenas de energía para el drama. No sabes lo que te cuento. Después de hablar durante media hora, finalmente logré entender la historia de Néstor. Resulta que, después de ignorar mi consejo de seguir estudiando, regresó directamente a su pueblo y fue en busca de Zoe. El padre de Zoe también estaba en el negocio de la construcción, pero con más éxito que el padre de Néstor. En poco tiempo, Zoe y Néstor terminaron esperando un hijo sin planearlo. Poco después, se comprometieron. Hasta ese punto, todo parecía normal, pero Néstor no pudo dejar atrás sus malos hábitos de la vida pasada. Empezó a beber, apostar y frecuentar lugares poco recomendables, lo que eventualmente llamó la atención de su futuro suegro. El padre de Zoe lo regañó e incluso consideró cancelar el compromiso, pero Zoe insistió en casarse con él, y sus padres no tuvieron más remedio que aceptar. Cuando Zoe tenía 3 meses de embarazo y ya se le notaba la barriga, organizaron la boda apresuradamente. Sin embargo, la noche antes de la boda, todo se fue al traste. El padre de Zoe estaba en un club cuando, por casualidad, descubrió a su futuro yerno, Néstor, contratando a una trabajadora sexual. Para empeorar las cosas, ambos habían tenido la mala suerte de elegir a la misma mujer. La situación explotó cuando el padre de Zoe vio con sus propios ojos que Néstor no tenía intención de cambiar. Canceló la boda de inmediato, pero, de alguna manera, la boda se llevó a cabo al día siguiente. Cuando mamá llegó a esta parte de la historia, negó con la cabeza, frustrada. Pensé que esa boda se cancelaría después de semejante escándalo. No entiendo cómo la familia de Zoe aún así decidió seguir adelante. ¿En qué estaban pensando al entregar a su hija a un hombre como Néstor? Menos mal que mi hija inteligente no terminó con él. Si no, nuestra familia habría terminado en el caos. Me quedé callada. Mis padres no conocían todos los detalles, pero yo podía imaginarme el resto. En mi vida pasada, conocía bien a Zoe. Ella y Néstor solían exhibir su relación en público. Néstor me había confesado en su momento que el padre de Zoe estaba involucrado en negocios turbios. Néstor probablemente usó esa información para chantajearlos en esta vida. No había otra explicación para que los padres de Zoe accedieran a esa boda. Perro que come basura, aunque lo resuciten, no deja el vicio, murmuré. Incluso con una segunda oportunidad en la vida, Néstor seguía siendo el mismo patán. Pero este chisme me dio una idea. Néstor había arruinado mi trabajo y se había esforzado en hacerme la vida imposible. Era hora de devolverle el favor. Capítulo 7. Pagué a alguien para presentar una denuncia formal contra Néstor por actividades ilegales.
proporcionándoles todos los detalles de las violaciones que había cometido. No pasó ni una semana antes de que Néstor y su suegro fueran arrestados y sometidos a investigación. Zoe se asustó tanto que terminó perdiendo al bebé. Eso fue una sorpresa inesperada. En la vida pasada, ¿no te gustaba seducir a mi esposo y destruir mi familia? Esta vez, Zoe, te hago probar el mismo veneno. No me preocupé por averiguar qué les pasó a los demás. Todo lo que sabía era que Néstor fue sentenciado a 3 años de prisión. Durante esos 3 años, mi empresa de medios comenzó a consolidarse, aunque era pequeña. Ofrecíamos una amplia gama de servicios. Las ganancias mensuales eran estables y constantes. Entonces, el precio del Bitcoin se disparó a través de varias subidas. Las monedas que había comprado por solo unos miles de dólares de repente se dispararon a más de 300,000. Sabía que el precio seguiría subiendo, pero también entendía que no debía acaparar riquezas mal habidas. Así que, cuando el precio alcanzó los 400,000, vendí todo. Y así, mi patrimonio neto superó los 10 millones. Capítulo 8. Mientras iba de compras con mi mejor amiga, me encontré inesperadamente con Néstor. Llevaba un bidón de agua y vestía un uniforme de repartidor, entregando agua a una tienda de ropa. De verdad, parecía que el destino estaba jugando conmigo para hacernos coincidir así. Él también me vio. Antes de que pudiera decir más, agarré el brazo de mi amiga y me dirigí a otra tienda. Mi amiga me miró con curiosidad. ¿Lo conoces? No parecías muy cómoda justo ahora. Sonreí y negué con la cabeza. No mucho. Solo un viejo vecino del mismo callejón. ¿Cómo no iba a conocerlo? Los rencores y la complicada historia de nuestra vida pasada eran reales, pero también lo fue el amor que una vez sentí por él. Por supuesto, destaco una vez. Ahora, no tengo ningún sentimiento hacia él. Puedo negarlo a él, pero no puedo negar las emociones que alguna vez tuve. De lo contrario, sería como negarme a mí misma. La luz que perseguimos en nuestra juventud a menudo se apaga, y no nos queda más remedio que detenernos y elegir otro camino. Perdí el ánimo de seguir comprando con mi amiga y la despaché con algunas palabras rápidas antes de pasear sola por la calle. En medio de la multitud, un par de zapatillas grises aparecieron en mi campo de visión. Levanté la vista y me encontré con la fría y resentida mirada de Néstor. Tú fuiste quien me tendió la trampa y me envió a la cárcel, ¿verdad? Fingí ignorancia y lo miré en silencio. No te hagas la despistada. El tipo al que le pagaste para denunciarme lo confesó todo después de que le di una buena paliza. Permanecí en silencio, pero en mi mente, pensé, aunque sepas que fui yo, ¿qué puedes hacer? El hecho de que cometiste el crimen es tan sólido como el acero. No importa quién te haya denunciado. Néstor de repente sonrió con arrogancia. Supongo que no te has olvidado de mí, ¿verdad? Estaba llena de confusión y asco. Se inclinó más cerca, ahora seguro de sí mismo. Esa es la única explicación, ¿no? ¿Por qué más querrías destruirme? Solo querías hacerme perderlo todo para que volviera arrastrándome hacia ti, ¿verdad? Han pasado tantos años, no, ya 2 vidas. Y todavía no puedes olvidarme. Cuanto más lo escuchaba, más náusea sentía. Qué asco tan monumental. Estás demasiado lleno de ti mismo. Y también, quítate de mi camino. Lo empujé a un lado y seguí caminando. Corrió de nuevo y me bloqueó. Deja de fingir, Mónica. Si no me amaras, ya estarías saliendo con otro hombre. Después de salir de la cárcel, pregunté por ti. Has estado soltera todo este tiempo y no has tenido ni un solo novio. Agarró mi manga, con una expresión muy seria. Cariño, ¿no recuerdas? Tuvimos un par de gemelos adorables. Los 4 éramos tan felices juntos en nuestra vida pasada. Hagamos esto. Te daré otra oportunidad y podemos volver a estar juntos. Beb. Sin dudarlo. Saqué mi teléfono y marqué al 110. Hola, ¿policía? Sí, hay alguien acosándome aquí, en la calle 20, justo frente a la tienda Besos. La cara de Néstor cambió de inmediato. ¿Tú llamaste a la policía? Colgué el teléfono y solté una risa fría. ¿Qué te pasa? ¿Cuánto has bebido? ¿No te bastó con arruinarme la vida 2 veces? ¿Ahora quieres una tercera? Desaparece, y deja de pensar que tengo sentimientos por ti. Aunque todos los hombres del mundo desaparecieran, no tendría nada que ver contigo. Por favor, ¿acaso sabe con quién está tratando? Soy una millonaria hecha a sí misma. Gracias. ¿Qué diablos tiene en la cabeza? ¿Pura basura? Decir cosas tan delirantes y quedarse tan tranquilo. Increíble. Los ojos de Néstor se abrieron de par en par con incredulidad. Tú. Espera y verás. Luego, se fue rápidamente. Apenas había salido de la cárcel. Si lo atrapaban causando más problemas, el castigo sería más severo que para la mayoría de la gente. Solté una carcajada y me di la vuelta. ¿Llamar a la policía? Por supuesto, no lo hice realmente. Solo fue para asustarlo.
Las personas como él ni siquiera merecen ese esfuerzo. Lo que no esperaba era que Néstor realmente cumpliera su amenaza. Hizo algo que me enfureció por completo. Capítulo 9. Con el éxito de mi empresa de medios, me invitaron como oradora a una convención de lectura de novelas. Muchos colegas se acercaron para hacerme preguntas y pedirme consejos. Y yo, encantada, compartí mis experiencias. La verdad es que me encantaba estar en este tipo de entorno. Todos estábamos en el mismo campo, y no importaba lo que dijera. Apenas abría la boca, entendían al instante los puntos que quería expresar. Justo cuando la charla estaba en su apogeo, Néstor apareció acompañado de su madre, Sandra, y rompió el ambiente. Néstor gritó a todo pulmón: «Soy el esposo de Mónica». Esta mujer descarada usó los recursos de mi familia para fundar su empresa de medios. Hizo una fortuna y luego me dejó tirado. No se dejen engañar por su apariencia. Todos quedaron boquiabiertos, y la sala se llenó de murmullos. Algunos colegas estaban visiblemente incómodos. Sandra, en su papel de reina del drama, empezó a sollozar, con lágrimas y mocos fluyendo mientras se hacía la víctima. Mi hijo iba a hacer un posgrado, pero ella lo engañó para que abriera una empresa. Nuestras familias ya habían arreglado la boda, pero ella se echó atrás y se llevó el dinero que mi hijo le había dado para abrir su empresa en la ciudad. Mi hijo ya había establecido su negocio y hecho nuevos amigos, pero ella, por celos, lo incriminó. Por eso mi pobre hijo estuvo en prisión 3 años. Una mujer así no merece estar en un lugar como este. Alguien aquí tiene que hacer justicia para mi familia. La actuación digna de un Oscar de Sandra logró engañar a algunos de los presentes. Solté una carcajada fría. Vaya, sí que sabes actuar. ¿Cuándo estuve yo con Néstor? Ahora mismo llamo a la policía para denunciar tu difamación. Esta vez estaba realmente furiosa. Saqué mi teléfono y empecé a marcar. El rostro de Sandra cambió de inmediato. No esperaba que me defendiera con tanta firmeza. En su mente, yo seguía siendo la chica sumisa y dócil de al lado. Néstor, en cambio, no se inmutó. Sonriendo, dijo: «Tienes una marca de nacimiento negra justo debajo de la columna vertebral, encima de las nalgas, y un lunar en forma de mariposa en el pecho. ¿Me equivoco? ¿Dices que no estuvimos juntos? ¿Estás segura?» Mi cuerpo tembló de ira. En esta vida no habíamos tenido contacto físico, pero él recordaba todo de nuestra vida pasada. En esa vida, yo le había dado hijos y él conocía mi cuerpo mejor que yo. Acercándose más, Néstor me susurró al oído con una sonrisa: «Ahora eres algo famosa. Este incidente se propagará como la pólvora en tu círculo profesional. Cásate conmigo y tu reputación se mantendrá intacta. De lo contrario, tu carrera se arruinará y tu empresa colapsará». Señaló a la multitud. Muchos ya habían sacado sus teléfonos y estaban grabando todo. No se equivocaba. Pronto este incidente explotaría y provocaría una tormenta en la industria. Pero, ¿y qué? Sí, mi empresa de medios me proporcionaba ingresos estables de decenas de miles al mes, pero mi verdadera fortuna provenía de las inversiones en Bitcoin. Incluso si la empresa colapsara, yo seguiría viviendo cómodamente. Pensando en eso, levanté la mano y le di una bofetada en la cara. «Qué pena, Néstor, calculaste mal. Voy a usar todos los medios legales disponibles para defenderme. Ya verás». Capítulo 10. Después de que estallara el escándalo, el impacto negativo en mí fue significativo. Como era de esperar, la empresa no pudo seguir operando. Mis novelas siempre habían tenido temas positivos y alentadores, pero mis supuestas acciones ahora se consideraban escandalosas y negativas, creando un conflicto insalvable. Así que decidí dar un paso atrás y trabajar detrás de escena. Cambié el nombre de la empresa, entregué el liderazgo a mi mano derecha y seguí trabajando tranquilamente en el trasfondo. Néstor tenía una mente retorcida. Se unió a Sandra para difundir rumores falsos sobre mí en Internet, incluso acusándome de haber sido infiel durante nuestra supuesta relación. Sus acusaciones eran tan detalladas y convincentes que muchas personas llegaron a creerlas. Pronto, una ola de trolls en línea se unió para difamarme. No me quedé de brazos cruzados. Contraté a un equipo legal y envié avisos legales uno por uno. En esta vida, muchas de las cosas que Néstor describía nunca ocurrieron. Por mucho que detallara sus acusaciones, la verdad siempre saldría a la luz. No pasó mucho tiempo antes de que Sandra y Néstor fueran arrestados. Desesperados, intentaron buscar a mis padres, tratando de usar nuestro antiguo estatus de vecinos para ganar simpatía y convencer a mis padres de que intercedieran por ellos. Pero todo fue en vano. A mis padres no les importó en lo más mínimo y simplemente respondieron: «Lo que haga nuestra hija, lo apoyamos al 100%. En cuanto a Néstor, cuando fue esposado nuevamente y enfrentó los cargos, perdió la cordura. Intentó desesperadamente convencer a la policía, gritando: «Soy un renacido. Conozco las futuras tendencias económicas y todo lo que va a suceder. Les puedo decir cómo hacerse ricos».
Solo déjenme ir. Pero todo lo que le esperaba era prisión. Cuando escuché sobre su arrebato, no pude evitar sentirme exasperada. Tuvo innumerables oportunidades para usar su ventaja de renacido para prosperar en la vida, pero en lugar de eso, dedicó toda su energía a planes turbios y dañinos. Era el ejemplo perfecto de la frase, un perro no puede dejar de comer su propia porquería. Una vez encerrado, le afeitaron la cabeza y, mientras miraba fijamente su reflejo en el espejo de la prisión, lágrimas de arrepentimiento comenzaron a rodar por su rostro. Se arrepintió, quería otra oportunidad. Así que, cuando el guardia de la prisión no estaba prestando atención, Néstor se estrelló contra la pared, poniendo fin a su vida.